Bien, pues pasamos ahora a la predicación. Está con nosotros el predicador invitado para hoy, Daniel del Pino. Sí. Este hermano ha desempeñado labores pastorales en la América Latina y también ha servido junto con su esposa en misiones en un país del norte de África. Así que es una persona experimentada y ha sido invitado para compartir la palabra de Dios para hoy. Le acompaña su hija Anita y su esposa Neri. Sí, así que bienvenido. Vamos a pedirle que pase, por favor, Daniel. Y voy a pedir a Vicente, si está por aquí, Vicente, que sí que está, que pase delante también y que haga una oración por el predicador. Pues Señor, queremos que a través de Daniel, Dios mío, tú traigas renuevo, traigas lo que tengas que traer, pon en sus labios las palabras justas, necesarias, las que cada corazón aquí presente necesita oír. No podemos ni queremos salir de aquí de una manera indiferente, sino que queremos salir con tu palabra grabada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo entrevistaron a una mujer que tenía 101 años y le hicieron una pregunta muy importante. Y yo creo que es una pregunta muy pertinente para nosotros el día de hoy. La pregunta le dijeron, bueno, ahí se está conectando, ¿no? A ella le preguntaron, ¿de qué se arrepiente más? Una pregunta un poco interesante para alguien que ha llegado tan lejos. Yo no sé si de pronto alguien nos preguntara a nosotros de qué nos arrepentimos más. Quizás hemos tenido media vida, ¿no? Es decir, 50, 40 años. Pero si tuvieses 100 años y te preguntaran de qué te arrepientes más, ¿qué es lo que tú responderías? Solamente tenlo ahí en la mente. Vamos a ver qué fue lo que ella respondió. Ella dijo lo siguiente: de haberme preocupado tanto por cosas que al final no importaban. Y yo quiero que hoy nosotros reflexionemos un poquito sobre cuáles son aquellas cosas que realmente importan. ¿Qué es aquello que realmente importa? Yo quiero hacer una salvedad, y es que el mensaje de hoy tengo 2 meses preparándolo, básicamente desde que me dijeron que me tocaba enseñar hoy. Porque dije, es la primera vez que voy a enseñar, así que uno se llena como de nervios, ¿no? Así que yo no sabía, obviamente, lo que al principio se ha dicho, las primeras cosas que se han nombrado. Yo no tenía idea de que hoy iban a hablar acerca de misiones, yo no tenía idea de las personas que han nombrado y de los casos que han hablado, no tenía nada de idea al respecto, pero vamos a tocar algunos de esos temas, ¿ok? Así que digamos que el Señor está en el asunto. Así que a ella le dijeron esto y ella respondió, al final de preocuparme por cosas que no importaban. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esto. Pero para eso, una vez que nosotros pensemos qué es aquello que nosotros más valoramos, yo me estaba haciendo esta pregunta porque resulta que esta semana voy a cumplir años. Entonces, cuando uno cumple años, uno se empieza a hacer preguntas, uno se empieza a dar vueltas a la cabeza y empieza a reflexionar sobre, a ver, ¿y qué he logrado este año, ¿no? O ¿cuál será el desafío para el siguiente? Es decir, ¿qué es aquello que se me va a plantear como un desafío ahora? Es decir, durante este año, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó? Es decir, ¿sabes? No sé si te ha pasado a ti. Cuando uno va a cumplir años, uno está como en esa situación, ¿no? Y yo quiero preguntarte, al final de tus días, cuando tú llegues al final, es decir, cuando ya no quede nada más que decir, cuando ya estés en los últimos momentos, ¿qué es lo que más vas a valorar?
Hoy quiero que reflexionemos allí, ¿no? Fíjate lo siguiente. ¿Será el tamaño de nuestras cuentas bancarias? ¿Serán los títulos que hemos colgado en la pared diciendo estudié esto, estudié lo otro? Quizás las posesiones que logramos acumular. Posiblemente será la gente que me amó o la gente que yo amé, la gente que ayudé, la gente que le pude, digamos, criar, mis hijos o las personas que estuvieron conmigo. Quizás puede ser si de pronto fuiste un poquito más, digamos que te gustaba apoyar, servir y todo, quizás son las personas que tú dices, bueno, yo invertí en vidas, invertí en personas, invertí en ministerio, viajé por el mundo, ayudé en las misiones, hice esto, hice lo otro. Quizás tú puedes llegar a decir, bueno, es que yo tenía un ministerio un poco más formal. Así que lo que yo más valoraré será lo que yo hice por el reino. Y claro, eso suena bastante bien, ¿no? La pregunta siempre va a ser, ¿lo que tú hiciste por el reino fue lo que se te encomendó que hicieras por el reino o lo que tú creías que debías hacer por el reino? Porque aquí hay una cosa bien interesante y es el hecho de que no es lo mismo que yo haga cosas para el Señor, por el Señor, a que yo haga lo que el Señor me ha pedido que yo haga específicamente. Porque hoy en día estamos viviendo un tiempo donde hay mucha gente haciendo un montón de cosas que Dios no le ha pedido a nadie que haga. Cuando lo que se nos ha encomendado que nosotros hagamos no lo estamos haciendo. Suena un poco fuerte, ¿verdad? Sí, es complicado, yo lo sé. Así que quiero que reflexionemos un poco esto. ¿Será suficiente aquello que nosotros estamos valorando o consideramos que hemos hecho para el reino de Dios? ¿Será suficiente mi opinión, lo que yo estoy valorando? ¿Será correcta la medida que yo estoy utilizando? ¿O acaso nos hemos quedado cortos con la medida que Él ha puesto para cada uno de nosotros? Tenemos una responsabilidad y tenemos que cubrir esa responsabilidad. Pero para poder entender esto que te estoy hablando y desde el marco del que te quiero hablar, yo quiero que volvamos un poquito atrás. Y vamos a volver atrás aquí. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz pasaron muchas cosas. Y yo sé que de pronto tú vas a reflexionar y decir, bueno, sí, yo me acuerdo, Cristo murió, limpió mis pecados. Estamos todos bien, ¿verdad? Pero en la cruz sucedieron dos cosas súper importantes. Y hoy quiero que veamos algunas de ellas. Primero, en Lucas, veamos los protagonistas de la cruz. Dice en Lucas que le seguía una gran multitud y habían numerosas mujeres. También dice que había el pueblo estaba observando, el pueblo estaba mirando y las autoridades estaban burlando de Jesús. También dice que los soldados se reían de Jesús. También nos dice que habían malhechores que estaban colgados junto a él. Uno le insultaba mientras el otro le estaba reprendiendo a este que estaba insultando. Pero también nos habla de que había un centurión que cuando estaba viendo todo lo que estaba sucediendo y al ver que Jesús murió y cómo todo sucedió, él dice, verdaderamente este era hijo de Dios y alabó al Señor, siendo centurión romano. Pero también habían todos los que eran conocidos a Jesús y dice, y las mujeres que le seguían a él. En Marcos nos da un poquito más de detalles, porque Marcos nos dice que estaba un hombre llamado Simón de Cirene que le ayuda con la cruz, que era padre de Alejandro y de Rufo. Marco debió haberlo conocido y debió haber conocido a la familia para nombrar de quién era padre, pero también nos dice los nombres de esas mujeres, porque dice que estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, Salomé, y estaba su madre, la hermana de su madre y María la mujer de Cleofas. Es decir, había varios protagonistas aquí. Una cosa que yo tengo muy claro es que en medio de todas las personas que estaban observando lo que estaba sucediendo, nadie quedó indiferente.
Lo que estaba sucediendo, aunque algunos se burlaban, aunque algunos gritaban, aunque algunos insultaban, aunque algunos estaban haciendo de lo que sea, es decir, ahí nadie estaba indiferente de lo que estaba sucediendo. Lo que estaba pasando ese día estaba marcando la historia. A partir de ese momento, todo iba a ser diferente. Así que lo primero que ocurre, y lo vamos a ver en el pasaje que hoy quiero que le demos la vuelta, en 2 de Corintios, lo que ahí ocurre son dos cosas. Número uno, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. En Cristo nosotros somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire esto, y todo esto proviene de Dios, quien reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, nos ha reconciliado por medio de Cristo. Esa es la primera gran obra que ocurrió en la cruz. Y la segunda es lo que dice a continuación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Yo quiero que veamos un poquito más. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo sin tomarles en cuenta sus pecados. Y a nosotros, hace nuevamente énfasis, nos encargó la palabra de la reconciliación. Es decir, aquí estamos hablando de un texto que nos hace un encargo, que no nos está preguntando si estamos de acuerdo o no, simplemente nos está diciendo, tienes una responsabilidad. Y dice, así que somos embajadores en Cristo Jesús. Somos. No nos está diciendo seremos, no nos está diciendo fueron, nos está diciendo somos. Y nos está diciendo básicamente que esta responsabilidad es una responsabilidad que nosotros tenemos por causa de lo que hemos recibido. Recibimos la reconciliación no para quedárnosla, sino recibimos la reconciliación para comunicarla, para que todo el mundo pueda tener la misma oportunidad que tú y yo hemos tenido. Y lo dice de la siguiente manera, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando yo leo este texto, es un texto que me desafía demasiado. A mí me desafía. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, que han llegado momentos en los que de pronto uno, no sé, como que se siente, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con esto tan grande? Yo no sé si a ti te ha pasado que de pronto llegas a un momento en tu vida, ya le digo, estoy a punto de cumplir años, y de pronto tú empiezas a pensar y a reflexionar, a ver, los últimos 3 años, 4 años, este último año, los últimos meses, quizás la última semana ha sido particularmente complicada. Y te pones a reflexionar, ok, sí, estás distraído pensando en las cosas que tienes que hacer, en lo que tienes que cumplir, en aquellas cosas que se te demandan. Cuando eres migrante tienes que pensar en 20,000 cosas, quizás adicionales a las que las personas locales piensan. Pero igual tenemos un encargo que no puede quedar relegado por lo que yo creo que tengo que hacer, sino que este encargo que nosotros tenemos debe tener una prioridad en nuestra vida para que no lleguemos al final de decir, al final de nuestros días, bueno, me arrepiento de haberme preocupado por cosas que no debía haberme preocupado. ¿Qué hemos hecho con este encargo tan grande? El mensaje de Cristo no ha cambiado en 2000 años. El mensaje sigue siendo el mismo. La palabra de reconciliación sigue siendo la misma. La responsabilidad sigue siendo la misma. Nosotros hemos cambiado. Nuestras prioridades han cambiado. Las distracciones han cambiado. El mundo ha cambiado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando yo me paro frente a la cruz y observo lo que ocurrió ese día allí, en ese monte, yo observo lo que sucedió y digo, nada
que no tenga un valor eterno tiene que importar tanto. Nada que no tenga un valor eterno debería importar tanto. Nada nos debería distraer tanto como para que nosotros dejemos de lado aquello que el Señor nos ha encargado hacer. La cruz no es un simple adorno en los templos, tampoco es una joya, aunque puede que la llevemos con nosotros. La cruz es el punto decisivo de la historia, el lugar donde todo cambió, donde todo, absolutamente todo cambió. La historia cambió, nuestras vidas cambiaron, todo cambió ese día. Ese día fue el día del juicio contra el pecado y al mismo tiempo el amor más grande jamás revelado fue mostrado al mundo, acompañado de una encomienda urgente que tiene que ser tomada en serio. Hemos visto por medio de este pasaje que hay dos cosas que ocurrieron en la cruz. Número uno, hemos sido libres de nuestro pecado, el Señor nos ha recibido y nos ha dado esa reconciliación, pero también nos da la encomienda. Ahora, la pregunta es, en medio de este escenario que es como el plan perfecto de Dios, ¿puede algo fallar? ¿Puede algo fallar? Veamos lo primero. El primer plan, reconciliar consigo al mundo. ¿Eso puede fallar? No, la Biblia dice que un solo sacrificio fue suficiente y con lo demás, es decir, que vayamos a Cristo y todo está bien. Eso no va a fallar. Lo único que puede fallar es la encomienda. Eso es lo único que puede fallar. Porque si nosotros no hacemos nuestro trabajo, ¿quién lo va a hacer? La Biblia dice, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Pero ¿vamos a nosotros permitir que sean las piedras las que hablen cuando nosotros somos los llamados? Fíjense lo siguiente, por supuesto que no, tenemos que tomar por obra lo que el Señor nos ha permitido hacer. Pero pasa algo. Mucho más complicado es esto, mire. Quiero contarle una historia, la historia de un príncipe del Medio Oriente que se llamaba Al-Walid. Él se encontraba en Londres forjando su futuro en una academia militar. Como todo joven, le gustaban las fiestas, le gustaba salir, le gustaba por aquí, por allá, a pesar de que quizás tenía ciertas costumbres un poco más conservadoras. Pero por tener lo que podía tener cualquier joven, un día él tiene un accidente de tránsito que detuvo sus aspiraciones en seco. El impacto le provocó una hemorragia cerebral masiva y múltiples lesiones internas que le sumieron en un coma persistente. Trasladado de urgencia a un centro en el hospital de la ciudad médica de Rey Abdul Aziz, en la capital saudí, comenzó una odisea médica y familiar que se extendió por casi 20 años. Es decir, su padre, al ver que tuvo este accidente y lo que había ocurrido en él, su padre se negaba a dejarlo morir. Así que su padre lo que hizo fue gastar toda su fortuna tratando de ver cómo podían hacer para que la medicina a través de los años, mientras iba evolucionando, pudiese encontrar una solución para que su hijo pudiera volver a la vida. Así que su hijo estaba vivo, pero dormido. ¿Y sabe qué es más peligroso que estar lejos de Dios? Mucho más peligroso que estar lejos de Él es estar cerca pero dormidos. Y quiero decirle que lamentablemente, después de casi 20 años, hace unos meses apenas, Él murió. Por definitivo, el padre decidió, ya no vamos a dejar que sufra más, vamos a desconectarlo. Así que a los 36 años de Él, murió. Yo quiero que volvamos antes de la crucifixión un momento. Acuérdense que estábamos viendo lo que pasó en el momento de la crucifixión. Vamos unos minutos antes, un par de horas antes de la crucifixión. ¿Qué pasó?
Seguramente ya usted lo conoce, sabe la historia. Yo no le quiero relatar toda la historia, solamente quiero que tomemos conciencia sobre lo que está pasando. Mire lo siguiente, Jesús llega con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y cuando están en el Getsemaní, le dice a sus discípulos, quedaos aquí sentados mientras yo voy allá a orar. Entonces, toma a todos los discípulos que están con él, los sienta en un lugar, se va con 3 de ellos y le dice, Pedro, Jacobo, Juan, vengan conmigo, caminen un ratito conmigo. Y les dice que él se empieza a entristecer de gran manera, se empieza a sentir triste, empieza a tener una angustia muy fuerte. Pero les dice a ellos dos, vengan, a ellos 3, vengan conmigo, acompáñenme. Y cuando está con ellos les dice, mi alma está muy triste, se siente triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Y después les dice, se adelantó unos pasos e inclinando sobre su rostro, oró de esta manera. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué pasó después de esto? Él tiene una angustia. Yo le quiero preguntar algo. ¿Cuál era la angustia de Jesús? El peso del pecado, ¿no? El peso del pecado. Yo no creo que Jesús estaba angustiado por los golpes, por los maltratos. Quizás habría una parte de él que estaba un poco miedoso porque el maltrato fue bastante fuerte. Pero ¿qué era lo que le angustiaba? El peso del pecado que iba a ser imputado sobre él, adicional de que ese pecado lo iba a distanciar del Padre. Esto le provocaba una angustia muy fuerte. Y le dice a los discípulos, acompáñenme en oración. Volvió luego a sus discípulos y ¿qué pasó? Él tenía una urgencia. Había una urgencia en su corazón. Les dice a ellos, por favor, quédense despiertos, no se duerman, velen conmigo. Hay algo muy fuerte que va a suceder. Ustedes no tienen idea todavía de lo que está pasando. Pronto lo entenderán, pero velen. Hay una urgencia, hay un llamado de parte de Jesús. Velen conmigo. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Usted sabe cuál es el mayor problema que nosotros tenemos como iglesia hoy en día? La tentación, las distracciones y todas las cosas que lamentablemente nos están inundando apenas salimos de esa puerta. Para poder resistir todo lo que está ocurriendo allá afuera, necesitamos orar, velar y no dormir. No estoy diciendo dormir por la noche, no, obviamente. Usted me entiende, ¿verdad? Porque a mí me encanta dormir. Y de hecho, yo no soy de los que duermen muchas horas, pero las horas que duermo necesito dormirlas. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, esto es débil. La carne es débil. Otra vez se alejó por segunda vez. Así que Jesús le da una nueva oportunidad. Y dice, chicos, miren, vamos, ya saben lo que tienen que hacer, quédense velando, quédense orando, miren que la carne es débil, así que se va una vez más y dice, voy a ir a orar. Así que les dije, Padre mío, y empieza a orar otra vez al Señor, si no puedes pasar de mí esta copa, si no puedes pasar esto sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Así que el Señor somete su voluntad al Padre. Volvió de nuevo. ¿Y qué pasó? Los halló durmiendo. Una vez más. Ellos no podían entender lo que estaba pasando. Había una urgencia, pero ellos no la entendían. Ahora, ¿ellos se quedaron dormidos porque no amaban a Dios? ¿Porque no amaban a Jesús? ¿Porque no comprendían que era el Maestro o porque no entendieron que era el Cristo? Así, ¿ellos lo hicieron a propósito? No. Estaban débiles, estaban cansados, estaban aturdidos, quizás por todas las cosas que habían pasado, no lo sabemos. Así que oró por tercera vez con las mismas palabras y luego se acercó a sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo. Ya descansen, no pasa nada, quédense ahí. Sigan durmiendo. Ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Es posible estar dormidos luego de que has tenido un encuentro con Jesús. Sí, es posible.
Luego de haber pasado 3 años con Él, haber estado en la Santa Cena allí con Jesús. Es decir, imagínese usted la escena, está usted con Jesús, Él les está enseñando las últimas cosas, Él se ha revelado como el Cristo, ha hecho todo por ustedes, ha estado con... ¿Y se puede quedar uno dormido estando en ese momento? Sí se puede. Sí se puede. ¿Y sabe qué? Nos sigue pasando. En este tiempo nos sigue pasando. Quiero que usted se lleve hoy algo y lo lleve y lo reflexione. La Biblia dice que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Pero Satanás no necesita matarte si tú estás dormido. No necesita hacerlo. Si ya tú duermes, estás haciéndole el trabajo. A Él le basta con que nosotros no nos demos cuenta de lo que está sucediendo, que no entendamos la urgencia, que nosotros no comprendamos lo que está sucediendo en el mundo. Con eso a Él le basta. Con que no despertemos es suficiente. El sueño y el letargo espiritual te mantiene vivo, pero sin fruto. Necesitamos despertar porque no queremos, yo no quiero, yo no sé si usted quiere, pero yo no quiero que el Señor diga, ¿saben qué? Sigan durmiendo. Tranquilos, sigan durmiendo, ya ha llegado la hora. ¿Y sabe qué? Cada día que pasa estamos más cerca de la venida del Señor. Yo no sé si usted lo percibe o lo nota o lo ha visto, pero cada día estamos más cerca de su venida. Mi país actualmente está dentro del plano de lo posible de las próximas guerras que puedan haber. Yo no sé si usted ha visto las noticias, pero Estados Unidos, yo nunca pensé que iba a hablar algo como esto, de que Venezuela está a punto de entrar en una guerra con Estados Unidos, porque hemos escuchado eso por años, que iba a suceder, pero usted no sé si ha visto que hay situaciones que se están complicando en el Medio Oriente, hay cosas que se están complicando y se siguen complicando en Rusia. Es decir, estamos en medio de algo grande que está sucediendo. La venida del Señor no es como antes se podía decir, bueno, sí, por ahí en 100 años, en 200 años vendrá el Señor. Mire, en cualquier momento. En cualquier momento. Y yo no quiero que el Señor me haya durmiendo. Yo quiero que Él me encuentre con las manos ocupadas, haciendo lo que Él me ha pedido que debo hacer. Pero quiero hacer una reflexión aquí juntos. Y ya se me está acabando el tiempo. Esto vuela rápido, ¿no? Pasa rápido el tiempo. Me dijeron, ¿tienes tanto tiempo? Y yo, bueno, estoy tratando de llegar al tiempo justo. Hay momentos en los que tú te has sentido, o quizás has estado presente, pero espiritualmente te has sentido como dormido, como aletargado, como que algo como que no termina de avanzar contigo. No responda, solamente reflexiónelo, porque yo le voy a contar lo que ha pasado conmigo. A mí me ha pasado. A mí me ha sucedido. Yo he vivido tiempos así. Y los he vivido por muchos años. Y no es porque estaba en pecado, bueno, somos pecadores, ya usted me comprende, ¿no? No es porque no estaba sirviendo, porque estaba sirviendo. No es porque de pronto no estaba activo en una congregación, éramos pastores en una iglesia, es decir, estábamos activos, pero mi conciencia estaba letargada. ¿Usted sabe cuándo me cambió a mí eso? La primera vez que yo pude ir a la ventana 1040. Esa fue la primera vez que yo entendí lo que nos está sucediendo. ¿Sabe? Como iglesia nosotros tenemos ciertas libertades que las disfrutamos. Aquí no nos están persiguiendo para matarnos, venimos cuando queremos, servimos cuando nos los piden. Es decir, normal, es decir, es lo normal de lo que la iglesia en Occidente vive. Es decir, esto es lo normal. Hablaban del hermano de Marruecos, yo tuve la oportunidad de estar en Marruecos, tuve la oportunidad de estar en Casablanca y conocer hermanos que están trabajando allí. Hermanos, la realidad de las personas que predican el Evangelio en Marruecos, estuve en Túnez, estuve en Egipto, estuve en Jordania, en Senegal,
La mayoría de las personas que sirven en estos lugares lo hacen sabiendo que en cualquier momento pueden entrar por la puerta de su casa y lo más suave que puede suceder es que los van a meter presos. Porque muchos de ellos tienen precio sus cabezas. Literalmente. Yo entendí lo que es estar dormidos cuando estuve allá. Yo entendí la premura, la urgencia en el corazón de Dios de salir a predicar el Evangelio cuando escuché testimonios de hermanos que antes eran personas musulmanes y ahora han conocido a Cristo. Y cuando yo les pregunto, ¿y cómo conociste a Cristo? Me dice, yo estaba en mi casa dormido un día en la noche y el Mesías me habló. Yo no sé cómo pasa eso. Sin que nadie le predique. Claro, nosotros no estamos yendo a predicar. Hay mucha gente que se está esforzando, pero hay tanto por salir a predicar el Evangelio ahora, tanta necesidad en el mundo, que tiene que el Señor hablar directamente a las personas porque nos estamos quedando cortos y la venida del Señor ya está cerca. Y el mundo necesita escuchar de Él. El mundo necesita escucharle. Mire lo que dice Efesios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí hay dos palabras clave, ¿no? ¿Se dio cuenta? Despiértate y levántate de los muertos. Mire Romanos. Y haced todo esto conociendo el tiempo en que vivimos, que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora es nuestra salvación, está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche ha pasado, el día ha llegado, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Aquí nos está llamando ¿a qué? A vivir en santidad, porque de estar despiertos es desechar las obras del diablo y empezar a vivir para Cristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no debemos dormirnos como los demás. Al contrario, permanezcamos alertas y sobrios. Estar alertas todo el tiempo. Ahora, voy a ir cerrando. ¿Qué significa esta urgencia? Esta urgencia, como usted puede entenderlo perfectamente, es de que necesitamos salir del estado en el que nos hemos quedado. Y esto lo estoy diciendo a nivel general. He tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias, he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas, he tenido la oportunidad de visitar muchos países. Pero esta urgencia que tenemos que traerla, sobre todo, a la iglesia de España. ¿Sabe? El 2% de la población española es cristiana evangélica. El 2%. Y eso ha crecido en los últimos años. ¿Sabe por qué? No por la predicación, por la migración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos predicar a Cristo. En este lugar, en este pueblo, tenemos que salir a predicar a Cristo. Es necesario que haya una reevangelización de España. ¿Que hay mucha gente que ha escuchado de Dios y que conoce a Dios? Sí, por supuesto. Claro que sí, pero no le conocen realmente. Tienen que conocerle. Y como decían la canción, tienen que creer. Decía la canción que estaba antes, ¿se acuerda? Tienen que creer. Tenemos que despertar. Necesitamos despertar. Tenemos que despertar. Hermano, dígale al que está ahí al lado, tienes que despertar. Dígaselo, tienes que despertar. Mire, escúcheme lo siguiente. Hay una palabra que se ha utilizado muy mal en los últimos años, pero que tiene mucho sentido en la palabra y lo acabamos de ver en Efesios. Necesitamos un avivamiento. Un avivamiento no es un movimiento pentecostal. Un avivamiento es cuando nosotros como cristianos tomamos carácter sobre el pecado y decimos basta, porque el pecado es muerte. Cuando nosotros como cristianos nos levantamos en contra del pecado que hay y empezamos a vivir en santidad y caminamos en santidad, estamos siendo avivados por Dios.
Y cuando esa santidad nosotros la reflejamos al mundo y empezamos a predicar al mundo basados en la autoridad que Dios nos da en su palabra, estamos siendo avivados por Dios. Y necesitamos una iglesia que se levante en poder y que salga a predicar la palabra en autoridad. Bueno, hermano, pero es que yo estoy muy ocupado, mire, es que ya la edad me pasó, es que miren, pueden haber 20,000 excusas, pero yo sé porque ya me pasó que aquí hay una persona que usted se la consigue en los buses predicando. Y usted sabe quién es, porque ya la vimos. Predicando en los buses. Y a mí eso me hace sentir chiquitito. Porque yo quisiera a la edad de esa persona estar haciendo eso. Así que no hay excusas. Tenemos que reflejar a Cristo. Despertar es vivir a la luz de la cruz. Y tenemos que vivir a la luz de la cruz. Cristo nos llama a vivir a la luz de la cruz. La cruz me da identidad porque soy hijo, no un espectador. La cruz me llama a una misión. He sido nombrado embajador de Cristo. La cruz me da propósito. Vivo por Él y para Él, no para mis deseos. La cruz nos llama a brillar, no solamente a sobrevivir. Y estamos acostumbrados a sobrevivir. Él nos llama a brillar. Voy a cerrar con un texto y con esto cierro. Lo prometo, lo cierro ya. Como es la primera vez, me tienen que aguantar hasta donde yo llegue, pero no voy a abusar de su tiempo. Este es uno de los libros que a mí más me ha impactado. Se llama Poder del Espíritu Santo y es un libro escrito por Charles Spurgeon. Es la recopilación de una prédica que él hizo en 1855, 170 años después. Usted puede leerlo. Y yo quiero que usted lea conmigo las siguientes líneas. Otra obra maravillosa del Espíritu Santo que no ha sido consumada es la venida de la gloria postrera. En unos años más, no sé cuándo ni cómo, el Espíritu Santo será derramado de manera muy diferente al derramar actual. Hay diversidad de operaciones, dicen en 1 Corintios. Y en estos últimos años hubo poco derramamiento del Espíritu en las distintas operaciones. Imagínese eso. Él, que fue un hombre que predicó de una manera impresionante, dice que hubo poco derramamiento del Espíritu Santo en su época. Y cuando él predicaba había miles que le escuchaban. ¿Sabe qué edad tenía él cuando escribió esto? 20 años. Los ministros han caído en la rutina, continuamente predicando, pero no se ha logrado mucho. La hora viene... Creo que está completo ahí, sí. La hora viene cuando el Espíritu Santo será derramado nuevamente de manera tan maravillosa que muchos correrán de aquí para allá. La ciencia aumentará y el conocimiento de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Cuando venga su reino y su voluntad sea hecha en el cielo, así también como en la tierra, ya no estaremos cargando para siempre como Faraón con las ruedas del carro. Quizás no habrá ningún don milagroso, porque no será necesario. Sin embargo, habrá una cantidad milagrosa de santidad, un extraordinario fervor por la oración, Yo tuve que traducir esta palabra porque aquí estaba como un poquito rara, pero dice, tanta religión vital refiriéndose a la fe, una fe genuina, una fe real, era lo que quería decir acá, y un derramar de las doctrinas de la cruz, que todos verán que el Espíritu Santo es derramado como agua y que las lluvias están descendiendo de arriba. Oremos por esto, trabajemos continuamente por ello y busquémoslo. Hermano, yo estoy esperando que esto suceda en algún momento.
que haya una santidad que brote de nuestra vida, que haya autoridad otra vez dentro de la iglesia, que haya de verdad un mover de Dios para que un lugar como este, como España, que fue propicio para que nos llegara a nosotros el Evangelio, ahora sea alcanzado por el mensaje de la cruz. ¿Usted se acuerda la pregunta con la que comenzamos, verdad? ¿Qué es lo que más vamos a valorar? ¿Qué es lo que usted más va a valorar en adelante? Yo quiero invitarle a que usted valore lo que ha recibido, el encargo que ha recibido de parte de la cruz. Ha recibido un encargo maravilloso. Nadie más lo tiene, lo tenemos nosotros. Recuerda lo que decía 2 Corintios. Con esto cierro. Ahora sí, cierro. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Déjeme resaltar solamente estas partecitas. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos. Usted puede decir conmigo esto: somos embajadores en nombre de Cristo. Si usted hoy está convencido de esto y de verdad ha recibido esta palabra de parte de Dios y siente que Dios le está hablando a usted en este momento, yo quisiera cerrar este tiempo con una oración. Y quiero pedirle que, si usted quiere, si usted lo desea, póngase de pie un momento y haga una oración conmigo. Es posible que, como todo, usted vea sus limitaciones. Yo también lo hice. Pero hoy usted puede tomar esas limitaciones, dejarlas a un lado y decir: Señor, yo estoy aquí porque de verdad quiero honrarte, quiero servirte, quiero cumplir con mi llamado, con lo que tú has puesto para mi vida. Yo quiero cumplir con eso. Y no voy a descansar hasta que lo haga, porque al final de mis días es lo único que tendrá importancia. Señor, hoy te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido. Señor, creo que hemos recibido tu palabra. Creo que has sido tú hablando, Dios. Y yo quiero pedirte, Señor, que en este tiempo nosotros nos podamos ir de acá con esta encomienda, tu encomienda, y sobre todo con la urgencia, tu urgencia. Falta poco tiempo para que tú vengas, Señor. El tiempo cada vez es más pequeño, es más corto. Tu venida se apresura. Y nosotros queremos que tú vengas, Señor. Queremos, anhelamos tu venida, Señor. Pero no queremos ser irresponsables con el mensaje que hemos recibido, que tenemos que salir a predicar. A dar a conocer, Señor, tu nombre. Yo bendigo, Señor, a esta congregación y te pido, Padre, que este mensaje haya llegado a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que tú puedas hacer, Señor, una obra milagrosa a partir de ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.